habiendo explicado detalladamente la verdad acerca del verdadero monoteísmo judío y no del monoteísmo judío al que hizo referencia este unicitario, en el cual, por supuesto, se fundamentó en la errada enseñanza que de esta secta judía o de estas sectas judías que hicieron acerca de la Torá, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Así como señalamos también de que no era solamente esa única falsa doctrina que tenía o que tenían los fariseos y los saduceos, sino muchas falsas enseñanzas que tenían de la palabra de Dios, mucha falsa doctrina que tenían de la palabra de Dios, y que nuestro Señor Jesucristo les señaló una por una a todo lo largo durante su ministerio que estuvo en medio del pueblo de Israel. Quiero pasar ahora a la siguiente parte de este tema, en donde vamos a confrontar por medio de la palabra de Dios aquel argumento o aquella declaración grosera, vana y arrogante, por supuesto mal fundamentada, de este unicitario, en donde se atrevió a afirmar que no existe un solo versículo del Antiguo Testamento en los que se dé a conocer que Dios sea la unión de tres personalidades, y en donde dice además que solo una mente afectada de una manera previa por la falsa idea trinitaria creerá que ésta se encuentra en algunos versículos que nada tienen que ver con esta cuestión. Pues quiero decirle a esta secta y a esta persona que hizo esta afirmación que vamos a tener que irnos de nuevo al verdadero monoteísmo judío para ver qué dice el verdadero monoteísmo acerca de esta afirmación. Si la confirma o la vuelve a dejar al descubierto como mentirosa, farisea y saducea. Uno de los errores más grandes de los llamados solo Jesús, Jesús solos o unicitarios, como lo he dicho en otros temas, es que no entienden nada absolutamente, pero nada acerca de la doctrina de la deidad que hace que Dios sea Dios. Como no conocen, no entienden nada acerca de lo que es la deidad, no acerca de las tres personas de la deidad, sino de la deidad que tienen estas tres personas, como no conocen nada acerca de la deidad, acerca de lo que hace Dios a Dios, es por ello que cometen los errores que cometen. Porque no entienden cuando la Escritura está diciendo acerca de la deidad, cuando dice que es uno. Y tampoco pueden entender qué o a quién está señalando la Escritura como uno, sea el atributo de la deidad o a la persona que posee dicho atributo. Y por supuesto, por desconocer estos principios, es que están en la condición espiritual tan precaria en la que se encuentran. Y por supuesto, todo esto se debe, como lo he dicho antes, a que no son iglesia de Jesucristo. Y no lo son porque no son salvos. Y por ello están muertos espiritualmente. Aún están en sus pecados. Porque no conocen la verdad de Dios. El diablo los tiene engañados y atados a esa secta. Toda esta situación, aunada a los graves errores doctrinales que predican, usando en vano el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, es que son señalados por las Sagradas Escrituras como, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, son paganos, herejes y apóstatas. Y para entrar inmediatamente en el desarrollo del tema que estamos tocando, comencemos por señalar algunos puntos que la secta unicitaria no entiende, por supuesto. Al entender de esta secta y del contenido del comentario de este unicitario, para ellos, uno es uno solo, no son dos ni tres, sino uno solo. Cuando ellos leen la Biblia uno, su matemática simple le dice que uno es uno, no son ni dos ni tres ni cuatro. Y no entienden que cuando Dios dice en la Biblia que es uno, no está hablando de unicidad, porque ese término no existe. El diablo se los dio
Miren, pero de una forma para condenarlos más de lo que están. Cuando en la Biblia se dice que Dios es uno, no está hablando de unicidad, está hablando de unidad. Cuando la Escritura dice que Dios es uno, no está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, porque la Escritura no se está refiriendo a la persona que posee dicho atributo, sino al atributo mismo. Tampoco está diciendo que Dios el Padre es el único Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo no son un Dios en unidad con Él. Cuando Dios dice en su palabra que Él es uno, y dependiendo del contexto de la Escritura, está hablando de uno solo en cuanto al atributo de la deidad, o de uno, pero en cuanto a que es unidad. O sea, unidad de las tres personas en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo proyecto, pero nunca de unicidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un solo Dios, no una sola persona. Y son un solo Dios por causa de la misma deidad que tienen, lo que los hace tener un mismo propósito, los mismos atributos divinos, la misma apariencia física y por supuesto la misma palabra, la misma verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, no porque sean una sola persona, con tres identidades, ni mucho menos una sola persona con tres disfraces, ni mucho menos una persona que tiene la habilidad de convertirse o de transformarse en lo que sea. Son uno porque tienen una misma deidad que los hace ser un solo Dios. De verdad es que aún no puedo entender cómo es que se les hace tan difícil comprender algo tan sencillo. Claro, para nosotros es sencillo porque tenemos un nuevo nacimiento. A ellos se les hace difícil porque están muertos espiritualmente, aún no han nacido de nuevo. Aquellas cosas de la Biblia que parecen muy difíciles de entender, el Espíritu Santo las revela y las ilumina de tal manera que hasta un niño las podría entender. Y es por eso que podemos entender que la Trinidad no es un 3 en 1. La Trinidad no es una persona con tres identidades. La Trinidad no es un Dios con tres pasaportes. La Trinidad no es un Dios con tres disfraces. La Trinidad no es un Dios con dos ayudantes. La Trinidad no es una sola persona con una sola deidad. La Trinidad no es un Dios Transformers. La Trinidad son tres personas con un mismo poder, una misma apariencia, un mismo propósito, una misma palabra, un mismo sentir y una misma existencia, porque tienen una misma y única deidad. Eso es lo único que tienen como único, la deidad. Porque por demás son tres personas individuales, como se dijo al principio. Tres personas con identidades propias, tres personas con voluntades propias. Pero el error de la secta unicitaria ha consistido, como ya lo he dicho, en que cuando leen uno, no entienden unidad, en el sentido de tener todas las cosas en común, sino que entienden unicidad, un término que no existe. Es un término fundamentado en la mentira, que provino de la mentira del padre de la mentira. De allí es donde provino este término, no de la Biblia, no de Dios. Así que la Trinidad o la deidad en tres personas, son tres personas con una sola deidad. El unicitario, que es este que estamos hablando, y digo su nombre para que sepa que es con él, como ya lo he referido en otros momentos de este tema, se lo vuelvo a repetir. Julio César Clavijo Sierra trae o afirma en su vana exposición, como ya la leímos, de que en el Antiguo Testamento no existe un solo versículo que se hable acerca de la deidad en tres personas. Y es la Escritura misma, no es el hombre. Es la Escritura misma que ustedes van a tener la oportunidad de leer, porque se las voy a traer allí en su pantalla para que tomen nota,
para que enriquezcan su conocimiento, para que queden confirmados en esta verdad y puedan entender cuál es la verdad, cuál es la mentira, señalarla como lo hizo el Señor Jesucristo con los fariseos y con los saduceos, condenarla, por supuesto hablarle de misericordia y de la verdad para que sean rescatados de ese error. Cuando usted comience a estudiar las escrituras del Antiguo Testamento que se le van a presentar, se dará cuenta que en algunas de las mismas nos encontramos presentes las tres personas de la deidad, descritas en uno o dos versículos del mismo pasaje. Pero en muchos otros textos, sobre todo en la gran mayoría de ellos, solo encontramos que se mencionan por separados a dos de los tres. Pero en todos los casos siempre se van a nombrar a los tres, aunque sean por separado. Y partiendo de la escritura desde el Génesis, vamos a comenzar a dar testimonio, la misma palabra de Dios va a comenzar a dar testimonio acerca de la verdad bíblica, de la doctrina de la deidad en tres personas o Trinidad, como la quieran llamar. Y leemos en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios. Y entiéndase algo, Dios no es nombre, Dios es atributo. Y como se está hablando de deidad, se está hablando de la Trinidad de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta primera escritura, este primer versículo, nos está hablando de la deidad en tres personas, la Trinidad. En el principio creó la deidad los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Dios. Dios no es nombre como les acabo de decir, es atributo y está hablando de la Trinidad en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que esta escritura dice que el Espíritu de la deidad en tres personas, o de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas. En este primer versículo, o en estos dos versículos, pudieron darse cuenta cómo se comienza a dar testimonio de esta verdad. Se nombra la deidad que encierra a las tres personas de la deidad, y se nombra por separado la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. En la siguiente parte también vamos a ver a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en relación con la creación del hombre. Y leemos en Génesis capítulo 1, en el verso 26 y 27, que dice: entonces dijo Dios, la deidad, y en este caso estamos hablando de la primera persona de la deidad, que está diciendo él, porque es la mayor autoridad de los tres. Entonces dijo Dios, el Padre, la primera persona de la deidad, hagamos. Si usted ha estudiado, entenderá que el término hagamos es en plural. Aquí vemos como el Padre está invitando a otras personas a participar de la creación del hombre. Y por supuesto, aquí no se puede incluir a ninguna clase angelical, porque los únicos que tienen el atributo divino de creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo va a confirmar la misma escritura que vamos a leer dentro de un momento. Comenzamos repitiendo el texto que dice: entonces dijo Dios, la primera persona de la deidad, hagamos, se entiende en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al hombre a nuestra, se entiende nuevamente el plural, no en singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, nuevamente en plural, semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 27 dice: y creó Dios. Entiéndase que Dios no es nombre, es atributo, y está hablando de la Trinidad en pleno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sentencia enfáticamente que no participó ninguna clase angelical, porque ninguna clase angelical forma parte de la deidad. Y esta escritura dice: y creó Dios.
la Trinidad en pleno, porque en el verso anterior dice hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algo que deben tener claro también es que en la creación del hombre, como lo acabo de referir, no participaron ni serafines, ni querubines, ni arcángeles, ni ángeles, ni ningún otro ser angelical, como también lo afirma esta secta herética de la unicidad, porque ellos afirman que los seres angelicales participaron en la creación del hombre. Si esto fuese así, entonces, ¿dónde están nuestras alas? ¿O dónde está nuestra cara adicional, nuestros rostros adicionales? Porque si participaron seres angelicales en la creación del hombre, Dios está diciendo en esta escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el hombre iba a ser creado a imagen de sus creadores, y en la creación del hombre participaron, vamos a poner, querubines. La escritura cuando habla de querubines en Ezequiel capítulo 1, en el capítulo 10, lo describe con 4 caras, 4 alas, 4 brazos, 2 piernas sin rodillas y con la planta de pie de becerro. ¿Puede ver alguna característica de esto en el hombre? Entonces no participaron los querubines aquí en la creación del hombre. Los serafines son descritos con 6 alas, ni una sola tenemos. Los ángeles y los arcángeles, ni se diga. ¿Dónde están nuestras alas? Por lo menos plumas. Y creó Dios al hombre. Ninguna clase angelical participó ahí. Y cuando Dios habla en plural, hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más claro no puede estar. La secta unicitaria queda exterminada. Su creencia queda exterminada por todo lo que se ha dicho al respecto. Y la siguiente escritura que leemos también es Génesis capítulo 13 en el verso 22 que dice, y dijo Jehová, se da el nombre de Dios, Jehová Dios, el Padre, la primera persona de la deidad. He aquí el hombre es como uno de nosotros, vuelve a hablar plural, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta escritura vemos como claramente Dios el Padre vuelve a hablar en plural, de la misma forma como habló en las escrituras anteriores, para referirse a las 3 personas de la deidad que conforman la deidad, la entidad divina de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde no participaron seres angelicales, ninguna clase angelical participó en la creación del hombre. Ya con estas escrituras queda destruida aquella afirmación vana y arrogante de este unicitario que afirmó de que no había un solo texto. ¿Y sabe qué? Hay 47 versículos que les voy a citar que hablan acerca de esta verdad. Y no son los únicos 47 versículos que tiene el Antiguo Testamento, son muchísimos más. Pero solamente les quiero citar esto para colocar un fundamento fuerte, inconmovible e irrefutable acerca de esta verdad.